Estoy convencido que muchas y muchos ya de los aquí presentes ya le conocéis, ya conocéis su obra, pero para los que no, deciros que Carlos Taibó ha sido profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid, ya está jubilado, es un activista sociopolítico y cultural incansable, que ha desarrollado una actividad intensa en cuanto a divulgación, en centros cívicos, en ateneos libertarios, en espacios como este, como el Rubicón. Se define a sí mismo como un libertario decrecentista. Es un escritor muy prolífico, ha publicado decenas de libros. En estos libros ha abordado temas tan dispares como la historia de la Unión Soviética, los conflictos yugoslavos, el anarquismo, el movimiento libertario, el movimiento antiglobalización, el movimiento 15M, y un tema muy actual, de mucha actualidad, que es del que nos viene a hablar hoy: el colapso. Desde el año 2015 es un asunto que ha llamado su atención, y lo ha abordado desde la perspectiva del decrecimiento, desde la perspectiva de la autogestión y el pensamiento libertario. Tres de sus libros más conocidos, que están por aquí, tratan ese tema, el colapso. En 2016 publicó Colapso, capitalismo terminal, transición ecosocial, ecofascismo, que ya va por su quinta edición, ¿no? En 2019 publicó Ante el colapso, por la autogestión y el apoyo mutuo, es un libro más propositivo. Y este mismo año ha publicado, creo que en enero, el libro Iberia vaciada, despoblación, decrecimiento, colapso. Y en este libro cuestiones como la ruralización o la autogestión pues tienen gran protagonismo. Hoy viene a hablarnos precisamente del colapso. Colapso es un término que hasta hace bien poco en los medios de comunicación masivos, los medios de comunicación de la burguesía, entenderme, apenas utilizaban. Yo había leído sobre el colapso, pero la primera vez que oí hablar de ese término en los medios de comunicación masivos fue, creo que en el 2016, y fue precisamente en un programa del Gran Wyoming en el que interviniste. Y fue curioso porque en el primer momento que mencionaste la palabra colapso, se fue la luz. Hubo como un golpe, se oyó un golpe y se fue la luz. Entonces fue curioso que la primera vez que oyes hablar de colapso en televisión pase eso. Y sí que es cierto que en los últimos meses ya los medios de comunicación masivos están empezando a hablar ya de colapso. Algo similar ocurre con otro término, que es el de crisis energética. Durante muchos años apenas se oía hablar, nos hablaba mucho de cambio climático, pero de crisis energética apenas se hablaba. Y ya se empieza a hablar, ya no lo pueden ocultar. Ya la escasez de recursos energéticos, la escasez de determinados recursos minerales ya es bastante alta, entonces no lo pueden ocultar. El término colapso es algo confuso, podríamos dar muchas definiciones, y en el contexto que nos ocupa podemos entender colapso como una quiebra de todo un sistema de producción, una quiebra del capitalismo fosilista, en definitiva. Carlos Taibó nos va a hablar ahora de si es inevitable o no, nos dará algunas definiciones posibles de colapso, de cómo es posible que se produzca esta quiebra, de sus causas principales y sus causas secundarias. Nos hablará pues de escenarios posibles, de hacia dónde nos lleva este colapso que ya hemos iniciado, ¿no? Y de posibles respuestas también por parte del poder y respuestas por parte de los de abajo. La verdad que Carlos sabe desmenuzar y explicar muy bien pues una realidad tan compleja como es esta. Es muy pedagógico y muy cristalino a la hora de explicar estas cuestiones. Ya por último deciros que lo que vais a escuchar puede parecer alarmista, pero es lo que nos toca afrontar.
Lo verdaderamente alarmante, creo yo, es precisamente mirar para otro lado, es ignorar todas estas circunstancias críticas en las que ya nos hallamos. Creo además que sus análisis y propuestas para nada invitan al pesimismo, sino que nos muestra que el colapso es en realidad una gran oportunidad. ¿Una gran oportunidad para qué? Para construir otro modo de vida. Un modo de vida desmercantilizado, desjerarquizado, desalienado y, en definitiva, construir un modo de vida en paz con la naturaleza. Sin más, le doy la palabra a Carlos Taibó y muchísimas gracias de nuevo por estar aquí físicamente. Gracias, Vicente, por tus palabras, gracias a Kervin por su invitación y gracias a vosotras y a vosotros por estar aquí presentes. Algo que acaba de decir Vicente es, entiendo yo, una media verdad. Durante mucho tiempo he sostenido que, a mi entender, el debate sobre el colapso no tiene ninguna presencia ni en el discurso de nuestros responsables políticos ni en nuestros medios de comunicación. Es cierto que en las últimas semanas y al calor de noticias que a buen seguro tenéis en mente, la subida en los costes de movimiento de los contenedores, problemas en el suministro de materias primas energéticas, rupturas en los mecanismos de conexión de circuitos económicos y financieros, pareciera, sin embargo, que la palabra colapso empieza a emerger en esos medios, pero yo tengo la impresión de que esa aparición va a ser muy fugaz y va a remitir a una especie de versión recortada del fenómeno. Es verdad, sin embargo, y en paralelo, que la discusión sobre el colapso tiene una presencia innegable en la literatura y en el cine. Aunque sospecho de nuevo que esa presencia más tiene que ver con un proyecto de ocio y de diversión que con la voluntad de articular al respecto un discurso que merezca la etiqueta de crítico. Yo debo dejar claro desde el principio que no estoy en condiciones de afirmar, sin margen para la duda, que se va a producir un colapso general del sistema que padecemos. Mi argumento, lo he dicho 1000 veces, es más prudente. Se limita a señalar que ese colapso es probable. Y si tengo que cargar las tintas, que es muy probable. Me parece muy significativo que muchos pronósticos que apuntaban la manifestación de datos poco saludables y la volcaban en el año 2100 empiecen a anticiparla en el tiempo y la sitúen en el 2060, en el 2040 o en el año en el que estamos. Antes de entrar en materia, me gustaría formular dos brevísimas historias que creo tienen la virtud de situarnos en el escenario mental que voy a manejar a continuación. ¿Qué dice la primera de esas historias? Imaginaos que estáis en un puerto y tenéis que viajar a una isla. Y al respecto tenéis claro que tomar un barco. Supongamos que alguien os avisa que el riesgo de que en el viaje correspondiente el barco en cuestión naufrague es de un 7%. Supongo que ninguna de las personas que estamos aquí subiríamos a ese barco, a menos, claro, que tuviésemos una necesidad inexorable de llegar con urgencia a la isla. Yo parto, sin embargo, del riesgo de que un colapso general del sistema está muy por encima del 7%. Y, sin embargo, todos los días seguimos subiendo al barco correspondiente. ¿Cuál es la segunda historia? Imaginaos de nuevo que mañana un centro de investigación de máximo prestigio afirmase, sin margen para la duda, que en el año 2072 un gigantesco meteorito va a chocar con el planeta Tierra. Parecería servida la conclusión de que pasado mañana el sistema de Naciones Unidas, los gobiernos de los diferentes estados, las Fuerzas Armadas, los centros de investigación, las universidades, pondrían manos a la tarea de estudiar qué es lo que podemos hacer para evitar ese impacto o al menos para mitigar sus consecuencias más negativas. Me interesa subrayar que hay dos diferencias fundamentales entre lo que relata esta historia y lo que vais a escuchar a continuación. La primera de esas diferencias es obvia. Yo no estoy en condiciones de proponer una fecha para el colapso. No puedo decir, el colapso se va a verificar el 30 de abril del año 2049. Me interesa más, mucho más, la segunda diferencia. El colapso del que voy a hablar es el producto de la acción de la especie humana a través de un sistema preciso llamado capitalismo.
frente al colapso que se vincula con el impacto del meteorito, que cabe suponer remite a lo que voy a describir como una catástrofe natural. Bueno, ¿cuál es la primera observación que quiero haceros? Tiene sentido que me pregunte qué es el colapso. Voy a leeros un buen puñado de elementos que participan activamente en la articulación del concepto. Un golpe muy fuerte, que trastoca muchas relaciones, la irreversibilidad del proceso correspondiente, profundas alteraciones en la satisfacción de las necesidades básicas, reducciones significativas en el tamaño de la población humana, una general pérdida de complejidad en todos los ámbitos, una creciente fragmentación y un retroceso de los flujos centralizadores, la desaparición de las instituciones previamente existentes y, en fin, la quiebra de las ideologías legitimadoras y de muchos de los mecanismos de conservación del orden anterior. Voy a intentar recuperar 4 elementos importantes presentes en esta larguísima definición. ¿Cuál es el primero? El carácter irreversible del colapso, que es al fin y al cabo lo que lo distingue de una mera crisis. Cuando hablamos de una crisis, parece que damos por descontado que es posible regresar al escenario anterior. Cuando nos referimos al colapso, este horizonte, en cambio, no se hace valer. Un segundo elemento importante asume la forma de una pregunta. ¿El colapso es un proceso o se trata, por el contrario, de un momento? En una primera aproximación puede parecer evidente que estamos delante de un proceso. Si estamos hablando de las consecuencias del cambio climático, sabemos que una de ellas, fundamental, es una subida paulatina, procesual, de la temperatura media del planeta. Si nos estamos refiriendo al agotamiento del petróleo, sabemos de nuevo que ese agotamiento es paulatino, procesual. Debo recordaros, sin embargo, lo que sin duda ya sabéis. La lógica del capitalismo contemporáneo es muy a menudo la del estallido de las burbujas especulativas, financieras e inmobiliarias. Intentemos salir de este entuerto. Creo que lo razonable es afirmar que el colapso configura fundamentalmente un proceso, que puede conducir, sin embargo, a un momento preciso a partir del cual ese proceso se haga materialmente irreversible. Doy un tercer paso. En la configuración de la idea de colapso hay un concepto central como es el de complejidad. Igual alguna de las personas que estáis aquí habéis tenido la oportunidad de leer el libro de Jared Diamond titulado Colapso. Disfruta de varias ediciones en bolsillo por ahí adelante. La obra de Diamond en sustancia es un estudio de una docena de colapsos registrados en el pasado. ¿Qué sé yo? El Imperio Romano, el Imperio Bizantino, el Imperio Azteca, la Isla de Pascua. En todos esos procesos, Diamond atribuye un relieve visible a la discusión relativa a la complejidad, con el agregado de que afirma que sólo uno de esos sistemas afectados, el Imperio Bizantino, no me preguntéis por qué, consiguió arbitrar medidas convincentes frente al problema correspondiente. La tesis de la complejidad nos dice en esencia que cuando las sociedades se van haciendo más complejas, para resolver muchos de sus problemas necesitan cantidades crecientes de energía en un momento en el que la energía llamativamente falta. Creo que esto es, en sustancia, expresado de manera muy rápida y simplificada, lo que tenemos delante de los ojos en forma de tragedia. Doy un paso más, el cuarto y último. Por detrás del concepto de colapso hay percepciones valorativas tanto más delicadas cuanto que no solemos ser conscientes de que están ahí. Y esto en 2 terrenos diferentes. ¿Cuál es el primero? Cuando me lancé a escribir ese libro, Colapso, decidí dedicar también un capítulo al estudio de colapsos registrados en el pasado. Y descubrí con sorpresa, y no precisamente agradable, que a los ojos de la mayoría de los historiadores que defienden el sistema que padecemos, esos colapsos del pasado habían tenido 3 consecuencias casi universales a las que atribuían una condición negativa. ¿En qué estoy pensando? En la reruralización, en la desjerarquización y en las ganancias en materia de autonomía local.
Creo yo que estos tres fenómenos ilustran, sin embargo, la tesis contraria de la que defienden esos historiadores. No todas las consecuencias del colapso son negativas. Creo que la reruralización, la desjerarquización y las ganancias en materia de autonomía local dibujan antes bien procesos saludables y merecedores de apoyo. ¿Cuál es la otra dimensión que anunciaba de estos códigos valorativos subterráneos? Mientras escribía ese libro, con frecuencia me asaltó la idea de que el concepto de colapso que manejamos en los países del norte rico tiene cierta dimensión etnocéntrica. Nosotras entendemos qué significa la palabra colapso porque damos por descontado que todavía no estamos en el colapso. De tal manera que comparamos el escenario presente con lo que puede ocurrir en el futuro. Explicar qué es el colapso a una niña nacida en la Franja de Gaza me parece extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque no disfruta de esa posibilidad de la comparación. Su vida ha sido desde el momento inicial un genuino y prolongadísimo colapso. ¿Cuál es la segunda de mis observaciones? Estoy obligado a formular alguna apreciación relativa a cuáles son las causas previsibles de un colapso general. En mi percepción, la que despliego en ese libro, hay dos causas principales, acompañadas de otras, que aparentemente secundarias podrían oficiar, sin embargo, como multiplicadores de las tensiones. Las dos causas principales son, por un lado, el cambio climático y, por el otro, el agotamiento de todas las materias primas energéticas que hoy empleamos. ¿Qué es lo que me interesa contaros en relación con el cambio climático? Hay un consenso abrumador en el seno de la comunidad científica internacional en lo que hace a la idea de que es inevitable que la temperatura media del planeta suba al menos 2 grados en comparación con los niveles propios de la era preindustrial. Cuando alcancemos ese momento nadie sabe lo que viene después, pero en cualquier caso nada saludable. Yo mismo, en el pasado, en alguna ocasión me he dejado llevar por un argumento que hoy considero tiene muy poco fundamento. En algún momento dije, si mañana los gobiernos de los 200 estados existentes en el planeta decidiesen reducir rápidamente a la nada las emisiones de CO2, podríamos sortear el cambio climático y tal vez, y por extensión, el propio colapso. ¿Cuál es el problema de esta tesis? El problema de esta tesis radica en el hecho de que parece partir de la presunción de que el cambio climático es la consecuencia de lo que hemos hecho en los 20 o 30 últimos años, cuando con toda evidencia es el efecto de nuestra conducta, la de la especie humana, en los 2 últimos siglos, la era industrial, y probablemente en los 4 últimos milenios, al calor de un proceso paulatino de erosión de nuestra relación con el medio natural. Lo digo de otra manera. Aunque mañana redujésemos rápidamente a la nada las emisiones de CO2, los efectos de lo que hicimos en el pasado acabarían por llegar en términos muy similares. ¿Sabéis cuáles son algunas de las consecuencias principales del cambio climático? Un incremento general de las temperaturas, la subida del nivel del mar, el progresivo deshielo de los polos, la desertización, la deforestación, la desaparición de muchas especies, la manifestación, en fin, de problemas sin cuento en el despliegue de la agricultura y de la ganadería. Probablemente sabéis también que hay países como Canadá y Rusia en los cuales grupos de presión importantes subrayan que el cambio climático está llamado a tener consecuencias saludables a través, ante todo, de la expansión de la superficie agrícola útil. Creo que es un argumento fácilmente prescindible. El cambio climático es un proceso tan rápido y tan brutal que sus eventuales consecuencias aparentemente saludables en algunos escenarios sospecho que tendrán un relieve menor. ¿Qué me interesa contaros en relación con el segundo gran factor? El agotamiento de las materias primas energéticas. Según una estimación, que admito que es controvertida, si no dispusiésemos del petróleo, del gas natural y del carbón, el 67% de los integrantes de la especie humana perecerían. En la percepción de Antonio Turiel, que es nuestro máximo experto en el llamado pico del petróleo,
El pico conjunto del petróleo, del gas natural y del carbón se ha producido ya en 2018. En lenguaje más llano, la producción inexorablemente empezará a reducirse y los precios en paralelo comenzarán a subir. En este caso, estoy dispuesto a aceptar que es imaginable una combinación de materias primas energéticas muy diferente de la que hoy empleamos, que vendría a resolver muchos problemas. Pero debo subrayar que no se está trabajando materialmente en la introducción de esa combinación, que por sí sola reclamaría transformaciones radicales en la textura de nuestras sociedades. Algo que me invita a concluir que también en este terreno estamos llegando tarde. Recordaréis que hace 3 o 4 minutos subrayé que junto a estos dos factores principales había otros que aparentemente secundarios podrían oficiar, sin embargo, como multiplicadores de las tensiones. ¿Cuáles son esos factores en una interpretación casi telegráfica? El primero es la crisis demográfica, que castiga en singular, como sin duda sabéis, a determinadas regiones del planeta. Un segundo elemento lo configura una delicadísima situación social, materializada en el hecho de que casi la mitad de la población del planeta tiene que malvivir con menos de $2 diarios, en un escenario en el que lo suyo es que repunte el hambre en muchas regiones y se manifiesten problemas crecientes de acceso al agua. Un tercer problema básico es la expansión de las enfermedades, en forma de epidemias y de pandemias, de difusión más fácil y rápida, de multiplicación de los cánceres y de las dolencias cardiovasculares. En un cuarto escalón debo identificar un escenario cada vez más invivible para las mujeres, que anuncia, por cierto, la ratificación de muchas de las reglas del juego propias de la sociedad patriarcal. Tengo que referirme también al efecto multiplicador de la crisis financiera en forma de caotización, de inestabilidad, de pérdida de confianza y de incertidumbres. Hay que hablar de la proliferación de violencias varias, entre las cuales a buen seguro se contará la que asumirá la forma de genuinas guerras de rapiña asestadas por las grandes potencias del norte y también, en su caso, por las potencias emergentes en busca de las materias primas energéticas que les faltan. Cierro este largo recorrido con las secuelas a menudo dramáticas de la idealización que siguen mereciendo el crecimiento económico y la tecnología. ¿Cuál es la tercera de mis apreciaciones? Estoy obligado, me parece, a formular una pregunta importante relativa a cuáles son los rasgos previsibles de la sociedad postcolapsista. Bien podéis intuir que responder a esta pregunta reclama dosis muy notables de especulación. No sabemos cuándo se va a producir el colapso, cuáles van a ser sus causas precisas, cuál es la respuesta que está llamado a suscitar. Tenemos derecho a concluir o a intuir que sus efectos serán muy distintos según unas u otras regiones geográficas. De todas estas incógnitas, solo me interesa prestar atención muy liviana a la primera. Quienes, a mi entender, trabajan seriamente sobre el riesgo de un colapso general, afirman que este último no es para dentro de 100 o 150 años. Señalan que la etapa crítica a la que debemos prestar atención es la que separa el momento en el que estamos del 2050. En otros términos, a la vuelta de la esquina. Aún con todas estas cautelas, ¿cuáles son los rasgos imaginables de la sociedad postcolapsista? El primero será un retroceso significativo en el tamaño de la población humana, que se ajustará, bien es verdad, ya lo sugerí antes, a patrones diferentes según unas u otras regiones geográficas. En un segundo terreno asistiremos a una reducción de la oferta de energía, que dará al traste con la civilización del automóvil tal y como hoy la conocemos, y acabará también, por demás, con el comercio internacional. No olvidéis que, según una estimación, entre el 80 y el 90% de los bienes que mueve el comercio internacional dependen de los containers,
de los contenedores. Las noticias que van llegando al respecto sugieren que la subida espectacular, una multiplicación por 10 del precio de movimiento de un contenedor, no obedece precisamente a elementos coyunturales vinculados con la pandemia, remite a fenómenos estratégicos y de largo aliento. En un tercer escalón, el colapso será un golpe muy fuerte que padecerán aquellas instancias que se caracterizan por la centralización y por el uso intenso de energía y tecnología. En lenguaje más llano, los estados, las grandes empresas, las fuerzas armadas padecerán lo indecible al calor del colapso. En un cuarto terreno y en el ámbito económico asistiremos a una vorágine en la que se darán cita la reducción en el crecimiento, el cierre de muchas empresas, la extensión del desempleo y subidas en los precios de muchos de los bienes básicos. En ausencia de crecimiento, lo suyo es que el sistema financiero quiebre y se lleve consigo lo poco que quede de la sanidad, de la educación y de las pensiones, con víctimas principales en las de casi siempre, ancianos, mujeres y niños. El golpe, en fin, será sin duda más duro en las ciudades que en el mundo rural. En el buen entendido de que no todas las ciudades saldrán igual de mal paradas. Saldrán mejor liberadas aquellas que se encuentran en encrucijadas de caminos, que tienen a su alrededor superficies agrícolas importantes, que disponen de agua en abundancia y que exhiben un carácter más bien vetusto y tradicional. El modelo contrario, el de ciudad que padecerá lo indecible al calor del colapso, lo ha aportado ya Detroit, la meca de la industria automovilística, que ha experimentado su propio colapso en los últimos lustros. Aunque ratifico la intuición de que el escenario será más llevadero, en el mundo rural acabaremos por pagar los platos rotos derivados del mal uso de los suelos, del monocultivo, de la mecanización y de la general mercantilización de todas las relaciones. Intuyo, aún así, que desgraciadamente los problemas del mundo rural no acabarán ahí. ¿En qué estoy pensando? Siempre que en los últimos años he tenido la oportunidad de hablar de decrecimiento o de colapso en comarcas o en regiones que tradicionalmente describimos como deprimidas, preteridas, he llamado la atención sobre una paradoja. Serán las que mejor lo lleven en el escenario del colapso, porque son las que menos dependen de energías y tecnologías que por definición tienen que llegar de lejos. Hace 4 o 5 años, lo he contado 1000 veces, compartí una mesa redonda en Binéfar, un pueblo de Huesca colindante con Cataluña, con Antonio Turiel, a quien antes mencioné. Probablemente en el transcurso de esa charla llamé la atención sobre las ventajas que se incorporaban a la comarca de Binéfar, que dicho sea de paso no es una comarca particularmente deprimida. Glosé las ventajas que se derivaban de una baja densidad de población, de la preservación de una vida agrícola razonablemente activa y de la disposición de agua en abundancia. ¿Cuál era entonces el problema de la comarca de Binéfar? El problema nacía del hecho de que Binéfar está a 200 kilómetros de Barcelona. Y en la eventualidad de un colapso general del sistema, lo suyo es que se produzca una huida masiva de población procedente de las grandes ciudades y de las no tan grandes en busca de escenarios más llevaderos. Con lo cual, las teóricas ventajas iniciales de estos últimos bien pueden trocarse rápidamente en lo contrario. ¿Cuál es la cuarta de las apreciaciones que quiero transmitiros? El libro incorpora 2 capítulos en los que me propongo sopesar otras tantas reacciones ante el colapso. La propia de los movimientos por la transición ecosocial y la vinculada con el ecofascismo. Debo dejar claro que en modo alguno estoy afirmando que son las 2 únicas respuestas imaginables ante el colapso. Me interesaba, sin embargo, aislar estas 2 porque creo que contribuían a enriquecer el debate. Cuando tengo que resumir el contenido de la apuesta de los movimientos por la transición ecosocial, suelo esgrimir 6 verbos: decrecer, desurbanizar, destecnologizar,
despatriarcalizar, descolonizar y, en fin, descomplejizar nuestras vidas. ¿Qué quiero invocar de la mano del primero de esos verbos, decrecer? La perspectiva del decrecimiento nos dice en sustancia que si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Tanto más cuanto que sobran los motivos para concluir que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. Pensad que según una estimación, la huella ecológica española es hoy de 3,0. ¿Qué significa esto? Significa que para mantener las actividades económicas existentes en España precisamos 3 veces el territorio español. ¿Cómo se mal resuelve este problema? A través de una presión ingente ejercida sobre los derechos de los integrantes de las generaciones venideras, sobre los de muchos de los habitantes de los países del sur y sobre los de los miembros, por cierto, y también de las demás especies con las que sobre el papel compartimos el planeta. En este orden de cosas, la perspectiva del decrecimiento nos dice que en los países ricos del norte opulento inexorablemente tenemos que reducir los niveles de producción y de consumo. Pero tenemos que introducir principios y valores muy diferentes de los que hoy aplicamos. Tenemos que recuperar la vida social que hemos ido dilapidando en nuestra obsesión por la producción y el consumo. Tenemos que apostar por formas de ocio creativo. Tenemos que repartir el trabajo, tenemos que reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras que hoy empleamos, tenemos que restaurar el vigor de la vida local en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión, o en fin, y por dejarlo ahí, tenemos que apostar por la sobriedad y por la sencillez voluntarias. Más sencillo es explicar el significado del segundo verbo, desurbanizar, o si quiero retratar la cuestión desde el otro lado del espejo, reruralizar nuestras sociedades. No descubro nada cuando recuerdo que muchos de nuestros abuelos o abuelas abandonaron el mundo rural para pasar a vivir en las ciudades porque entendían que el escenario en estas últimas era más llevadero. Hoy asistimos incipientemente a un proceso de signo contrario. En cualquier caso, las personas que son moderadamente conscientes del riesgo de un colapso general del sistema saben que una de las pocas respuestas eficientes de las que disfrutamos al respecto es la que pasa por recuperar muchos de los elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos y muchas de las prácticas cotidianas de esos habitantes de los países del sur que nos empeñamos en describir como si fuesen primitivos y atrasados. Admitiré de buen grado que el tercer verbo, destecnologizar, incorpora cierta dimensión provocadora. Si tengo que utilizar el argumento de manera más prudente, diré que creo que estamos en la obligación de analizar críticamente cuál es la condición de muchas de las tecnologías que el sistema generosamente nos regala. No vaya a ser que no muestren esa condición emancipadora y liberadora que a menudo les atribuimos. John Searle es el principal pensador de lo que se suele conocer como anarcoprimitivismo. Siempre digo lo mismo, es un pensador desmesurado, pero por momentos tengo la impresión de que solo los pensadores desmesurados son realmente interesantes. Searle afirma categóricamente que todas las tecnologías creadas por el capitalismo llevan por detrás la huella de la división del trabajo, de la jerarquía y de la explotación. Es un argumento serio que conviene tomar en consideración seriamente. Repito que yo no voy necesariamente tan lejos. Me limito a exhortar a analizar críticamente la condición de las tecnologías que nos inundan. En un cuarto escalón he referido la urgencia de despatriarcalizar nuestras sociedades. Llevo años defendiendo la construcción de espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados. Esos espacios existen ya y en muchos casos han progresado en el camino de la autogestión y de la desmercantilización. Cuando conservan incólumes, sin embargo, la mayoría de las reglas del juego propias de la sociedad patriarcal. Según una estimación, el 70% de los pobres
y el 78% de los analfabetos existentes en el planeta son mujeres. Siempre digo lo mismo. Me parecen porcentajes muy llamativos. No estamos hablando de un 52% de mujeres pobres confrontado con un 48% de hombres. Nos estamos refiriendo a la distancia abismal que separa un 70% de un 30%. Según otra estimación, que admitiré controvertida, las mujeres realizan el 67% del trabajo y reciben a cambio un escuetísimo 10% de la renta. En estas condiciones mucho me temo que afirmar, como a menudo se hace, que los problemas atávicos de marginación simbólica y material de las mujeres se hallan en afortunada vía de resolución es literalmente darle la espalda a la realidad. He hablado, en un quinto escalón, de la urgencia de descolonizar nuestras mentes y nuestras sociedades. En 2018 entregué a la imprenta un librito titulado Anarquistas de ultramar. En esencia es un estudio de cómo los primeros anarquistas europeos, que pasaron a vivir en los países del sur del planeta en las 3 últimas décadas del siglo XIX y en las 3 primeras del XX, se relacionaron con un sinfín de comunidades indígenas que desplegaban espontáneamente prácticas de autogestión y de apoyo mutuo. Es verdad que esa relación fue muy compleja. En algunos casos produjo resultados muy interesantes. Esto sucedió, por ejemplo, en México, en Perú o en Bolivia. Pero en la mayoría de los restantes, la relación fue o nula o tensa y conflictiva. Voy a partir de la intuición, que es mía, de que el anarquismo es, de todos los hijos de la Ilustración europea, aquel que estaba mejor preparado para encarar el choque, el encuentro colonial. Si el propio anarquismo, vamos a dejarlo así, medio naufragó en la tarea, ¿qué es lo que no habrá que decir de los otros hijos de la Ilustración europea? Las cosas como fueren, me parece que estamos en la obligación de reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos originarios, de devolver lo que en su momento se les sustrajo y, repito la cláusula, de aprender de muchas prácticas cotidianas de estas gentes, por ejemplo, en lo que hace a su relación con el medio natural. He hablado, en fin, de la necesidad de descomplejizar nuestras sociedades. Hemos aceptado sociedades cada vez más complejas, con una consecuencia muy delicada. Somos cada vez más dependientes, somos cada vez menos independientes. Mi buen amigo Ramón Fernández Durán falleció en Madrid hace 10 años. En sus 2 últimos libros, casi póstumos, repetía machaconamente una idea. Decía: muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del sur, se encuentran paradójicamente en mejor posición que la nuestra para hacer frente al colapso que se avecina. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas. Han mantenido una vida social mucho más rica que la nuestra. Han preservado una relación mucho más fluida con el medio natural. Y son, en último término, más independientes de lo que lo somos nosotras. Pensad, y creo que no pido ningún ejercicio de imaginación lujuriante en lo que podría ocurrir en el caso de que a esta ciudad, Santander, dejasen de llegar los suministros de petróleo. Todo esto se hundiría, literalmente, de la noche a la mañana. Si queremos recuperar independencia, inexorablemente tendremos que aceptar sociedades menos complejas. ¿Cuál es la quinta de mis apreciaciones? Dejé ahí medio colgado otro concepto que se anuncia conflictivo, el de ecofascismo. Subrayaré que, a mi entender, el ecofascismo no es una respuesta ante el colapso, es una forma singularizada del colapso. Ya sé que el vocablo ecofascismo resulta moderadamente sorprendente. Estamos acostumbradas a utilizar el prefijo eco para identificar realidades saludables o, como poco, realidades neutras. Debo recordaros, sin embargo, que en el Partido Alemán Nacionalsocialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecologista que defendía la vuelta al mundo rural, que criticaba las consecuencias negativas de la urbanización y de la industrialización, que postulaba en su caso el despliegue de prácticas de corte vegetariano
Todo ello, naturalmente, al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligado cumplimiento a los demás. Muchas veces he recomendado en los últimos años la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. En su versión castellana la obra se titula Auschwitz, el nombre del campo de exterminio nazi en Polonia, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra sugiere que estaríamos muy equivocadas si concluyésemos que las políticas que abrazaron 80 años atrás los nazis alemanes remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos exhorta, antes bien, a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado, de ecofascismo. Como bien podéis intuir, por detrás de la propuesta ecofascista, en el meollo hay una discusión demográfica. Está la idea de que en el planeta sobra gente. De tal manera que se trataría, en la versión más suave, de marginar a quienes sobran, esto ya lo hacen, y en la más dura, literalmente, de exterminarlos. ¿Cuál es la sexta y penúltima observación que quiero haceros? El libro incluye también un capítulo dedicado a estudiar lo que voy a llamar las percepciones populares en relación con el colapso. Un estudio realizado no hace mucho en Estados Unidos dividía a la población norteamericana en 6 grupos en virtud de su vínculo con el colapso. Esos 6 grupos eran los alarmados, los preocupados, los cautelosos, los desentendidos, los dubitativos y, en fin, los displicentes. Voy a intentar poner un poco de orden en estas categorías para identificar 6 grandes discusiones que rodean a estas percepciones populares. La primera subraya que el discurso negacionista, promovido por muchas grandes empresas, a buen seguro que ha producido una parte de los efectos apetecidos. No nos engañemos, hay mucha gente que sigue sin saber qué es el cambio climático, o que ignora que el petróleo se está agotando. La segunda de las posiciones asume la forma de un optimismo sin freno, de una fe ciega en que aquello que deseamos se hará realidad, en que será suficiente con introducir cambios lentos, predecibles y manejables, en que aún tenemos tiempo, o en fin, y admito que esto es más difícil de aceptar, en que debemos confiar en nuestros gobernantes. La tercera de las respuestas frisa con la anterior. Lo que nos dice es que inexorablemente aparecerán nuevas tecnologías que nos permitirán abordar problemas que hoy se nos antojan inencarables. Antes se lo decía Vicente, y si esas tecnologías llegan tarde, ¿para qué nos van a servir? Y si no aparecen, ¿qué sentido tiene utilizar este argumento? Y si lejos de contribuir a resolver los problemas, lo que hacen es acrecentarlos, ¿cómo reaccionaremos? Una cuarta respuesta es el carpe diem, que según reza una leyenda, fue la conducta asumida por algunos de los pasajeros del Titanic, supongo que los más pobres, que, sabedores de que el barco inexorablemente se iba a pique, decidieron seguir bebiendo champán y bailando un vals. En su esencia, el carpe diem nos dice que solo debe interesarnos aquello que tenemos cerca, en el espacio o en el tiempo, de tal suerte que nos invita a desinteresarnos de todo lo demás. La quinta de las posturas coloca en el núcleo del debate el concepto de culpa, en el buen entendido de que lo hace de 2 maneras muy distintas entre sí. La primera viene a señalar, de manera un tanto escatológica, que la especie humana ha pecado
de tal suerte que el colapso no es sino la penitencia, el castigo que nos corresponde por nuestra conducta. La segunda es bastante egoísta y poco lúcida. Lo que sugiere es que los problemas derivados del colapso deben ser resueltos por aquellas instancias que crearon ese colapso. Los estados, las grandes empresas, las fuerzas armadas, lo que fuere. He dicho que no es una percepción particularmente lúcida porque entiendo yo que nos exonera por completo de responsabilidades. Bueno, según una estimación que creo que es reciente, en España hay 22 millones de automóviles. Sospecho que no todos ellos son de Amancio Ortega y de la familia Botín, que a los demás alguna responsabilidad también nos corresponde. No en mi caso porque yo no sé conducir, pero en fin, os suelto esta pelota caliente. ¿Cuál es la sexta y la última de las posiciones? Hay quien entiende que existe una similitud esperable entre nuestra reacción ante el colapso y nuestra reacción ante la muerte. Todas y todos sabemos que nos vamos a morir, pero a lo largo del grueso de nuestra vida, la muerte no suele ejercer un poder absorbente sobre nuestra conducta. Bien sabéis que las circunstancias cambian y abruptamente cuando percibimos cercana la muerte, en nuestro caso, o en el de seres a quienes queremos. Entonces, la muerte se convierte en un poder absorbente que nos impide actuar de manera natural. Hay un análisis clásico sobre el duelo derivado del fallecimiento de un ser querido, el de Elizabeth Kubler-Ross, que identifica 5 fases en ese duelo que bien pueden servirnos para ilustrar nuestra previsible conducta ante el colapso. ¿Cuáles son esas 5 etapas? La negación, la angustia, la adaptación, la depresión y, en fin, la aceptación. Permitidme que bromee un momento sobre esta circunstancia tan seria. Hace 2 años me invitaron a presentar este libro en la Universidad de Granada. Y la primera intervención en el debate corrió a cargo de una chica muy joven, una adolescente que visiblemente había llorado. Confesó que había entrado en una profunda depresión al escucharme. Y ya podéis intuir que no es esta una de esas preguntas que uno pueda solventar de manera fácil, y yo decidí asumir la vía del humor y le dije, pues qué suerte tienes. En 45 minutos has transitado ya a la 4ª etapa. Has dejado atrás la negación, la angustia, la adaptación y la depresión, cuando yo estoy todavía en la negación. Así que date por satisfecho. Tienes que estar agradecida a mi persona el resto de tus años. Bueno, intento extraer, ahora en serio, 2 consecuencias de lo que acabo de contaros. ¿Qué dice la primera? La mayoría de los habitantes de los países ricos, del norte opulento, somos personas muy poco propicias a renunciar a nuestros niveles de consumo y a aquellos elementos que dan cuenta de nuestro estatus social. ¿Qué dice la segunda? No somos particularmente solidarias con los integrantes de las generaciones venideras, con muchos de los habitantes de los países del sur y con los miembros de las demás especies con las que, sobre el papel, compartimos el planeta. Va la séptima y última de mis observaciones en forma de varias conclusiones. ¿Cuál es la primera? Estoy obligado a formular una pregunta central. ¿Vamos a conseguir esquivar el colapso? En mi intuición, subrayo que hablo de una intuición, la respuesta es no. Lo que está a nuestro alcance es mitigar algunos de los efectos más negativos del colapso y postergar un poco en el tiempo su manifestación. Debo confesaros que este segundo horizonte, lo de postergar en el tiempo, no acaba de convencerme. Lo que tengo en la mente es el título de un libro de un norteamericano, John Michael Greer, un título moderadamente humorístico. En una imaginable traducción castellana, el libro se titularía Colapse ahora y evite aglomeraciones. La tesis de Greer es, si inexorablemente vamos a colapsar, ¿no será preferible que empecemos ya a construir los rasgos propios de la sociedad postcolapsista? Ahora
que el cambio climático todavía no ha hecho sentir sus consecuencias más negativas, ahora que todavía disponemos en relativa abundancia de materias primas energéticas, desde el recordatorio, lo dije antes, de que los colapsos registrados en el pasado han tenido consecuencias benéficas en materia de reruralización, desjerarquización, autonomía local, y desde la intuición, por cierto, de que el colapso puede llevarse de un plumazo buena parte de los problemas que nos acosan en relación con la propiedad privada y con la deuda. ¿Cuál es la segunda de las conclusiones? En alguna ocasión aquí en Santander me he referido a esto. Estoy obligado a identificar una habilidad ingente del sistema que padecemos, la de conseguir que no nos hagamos las preguntas importantes. Pongo un ejemplo central de lo que quiero decir. El discurso dominante afirma que tenemos que buscar nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener esto que hemos alcanzado y, en su caso, acrecentarlo. ¿Cuál es la gran pregunta que consiguen que no hagamos? ¿Realmente nos interesa mantener esto? ¿O obtendríamos, por el contrario, y como me temo, francas ventajas derivadas de prescindir de muchos de los elementos de sinrazón de nuestras sociedades? He dicho muchas veces, seguro que también lo he hecho aquí en Santander, que las fuerzas políticas emergentes entre nosotras y algunas de las no tan emergentes promueven discusiones interesantes en lo que respecta a la condición del régimen en el que estamos insertas. Pero infelizmente, y a mi entender, poco o nada nos dicen sobre la condición del sistema que está por detrás de ese régimen. ¿En qué estoy pensando cuando hablo del régimen? En el bipartidismo, en la corrupción, en los problemas en materia de división de poderes, en la propia discusión española sobre la república y la monarquía. ¿En qué estoy pensando, en cambio, cuando me refiero al sistema? En todo aquello de lo que no hablan los tertulianos de las radios y de las televisiones, ni siquiera Revilla. En el capitalismo, en el trabajo salariado, en la mercancía, en la alienación, en la explotación, en la plusvalía, en la sociedad patriarcal, en las guerras imperiales, en la crisis ecológica, en el propio colapso. Permitidme que recupere uno de los sustantivos que acabo de emplear. Lo hago siempre últimamente. Plusvalía. No me estoy refiriendo, como podéis intuir, a ese impuesto que hay que pagar cuando se produce la compraventa de una vivienda. Estoy pensando en el concepto de plusvalía que Marx desgrana en el primer libro del Capital, cuando estudia cómo los empresarios explotan a la mano de obra y obtienen el beneficio. Hace 4 o 5 años corrió por ahí adelante en las redes sociales una frase redonda que creo yo daba en el clavo de la cuestión. Mal que bien decía: tú que estás tan inquieto, tan indignado, tan cabreado con la corrupción, ya verás cómo vas a flipar el día en que te enteres de lo que es la plusvalía. La corrupción es un fenómeno inquietante que merece toda la atención del mundo, pero la plusvalía remite a la explotación cotidiana, los 365 días del año, de miles de millones de seres humanos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a discutir sobre la corrupción y cuánto asignamos a la plusvalía? Me temo que el panorama es literalmente desolador. Va la tercera de mis conclusiones. Últimamente, de nuevo, me da por confesar que tengo la impresión de que cuando hablo en público de estas materias, la mitad de quienes me escuchan piensan que soy un optimista patológico y la otra mitad estiman que soy un pesimista sin corrección. No preciso deciros que yo afirmo lo mismo para los unos y para los otros. Sospecho que al respecto tiene mayor relieve lo que cada cual lleva dentro de la cabeza que lo que yo objetivamente esté diciendo. Me interesa, sin embargo, hoy y en los últimos meses, transmitir 2 ideas que mueven el carro de lo que voy a describir como un optimismo mesurado o cauteloso. La primera se refiere a algo que puede ocurrir en los países del norte, en tanto la segunda da cuenta de una realidad consistente ya existente en los países del sur. El primero de esos elementos me invita a sugerir que la conciencia del acercamiento del colapso, que sin duda irá a más,
puede provocar sorpresas en la conducta de muchos de los habitantes de nuestras sociedades en provecho de acciones de carácter colectivo asentadas en el apoyo mutuo y en la solidaridad. Permitidme que proponga un ejemplo que inspira esta percepción. Le hemos prestado muy poca atención a esos grupos de apoyo mutuo que germinaron en el inicio de los confinamientos en el mes de marzo del año pasado. Me interesan por 3 razones. La primera es la menos importante, tiene un carácter casi filológico. Me refiero al hecho de que en muchos casos esos grupos decidieron autodescribirse como grupos de apoyo mutuo. Es el término que se incorpora a un libro maravilloso de Kropotkin, en el que este último demuestra empíricamente que hay muy numerosos y muy consistentes ejemplos de especies animales que progresan a través de la cooperación, de la solidaridad, y no de resultas de la competición más feroz, del codazo más descarnado. La segunda razón es más sólida, hasta donde llega mi conocimiento, que admitiré que es liviano. En la mayoría de los casos esos grupos los articularon gentes de a pie, y no activistas hiperconscientes de movimientos sociales críticos. Era gente común, honestamente preocupada por los problemas que acosaban a sus vecinos y vecinas. Menciono un tercer elemento, que en este caso se limita a certificar una realidad. En esos grupos, las mujeres se hallaban más claramente presentes que los hombres. Cuando lo que está de por medio es el mantenimiento de la vida, las mujeres se hallan siempre un paso por delante. Permitidme que rebobine y vuelva a algo que dije antes. ¿Por qué habríamos de descartar la posibilidad que ante el escenario tétrico del colapso buena parte de nuestras poblaciones reaccionan de manera colectiva? No en virtud de un código ideológico, de haber aprendido de Marx o de Kropotkin, sino de resultas de un argumento empírico que aconseja concluir biológicamente que esos problemas solo pueden encararse convincentemente desde la perspectiva de lo colectivo y de lo solidario. ¿Cuál es el otro gran factor que anuncié? Aconsejaba alimentar un cauteloso optimismo. En muchas regiones de los países del sur perviven culturas precapitalistas, que mantienen de nuevo códigos de autogestión y de apoyo mutuo. Creo que en escenarios dispares esas culturas se están fusionando de manera muy sugerente con proyectos anticapitalistas. Entiendo yo que esto es lo que ha sucedido, por proponer 2 ejemplos, en Chiapas, en México, desde hace un cuarto de siglo, o en Rojava, esa franja de territorio mayoritariamente poblada por kurdos y emplazada al norte de Siria desde hace menos tiempo. En estos 2 escenarios han cobrado cuerpo economías autogestionario-cooperativas, que recelan de la institución Estado, que rechazan por igual lo que significan el capitalismo liberal y el socialismo de cuartel, que han colocado a las mujeres en el núcleo del proyecto de emancipación, que muestran un singular empeño en preservar sabidurías ancestrales y que mantienen una relación fluida y respetuosa con el medio natural. Creo que haríamos bien en mirarnos en el espejo de estas gentes. Cuarta de mis conclusiones. Tengo la impresión, lo he dicho muchas veces en los últimos años, de que vamos a asistir, en realidad estamos asistiendo ya, a una aceleración imprevista de muchos procesos. De tal manera que intuyo que la mayoría de los conceptos que empleamos desde mucho tiempo atrás y que mal que bien nos han otorgado certezas en nuestra aparente comprensión de la realidad, van a dejar de servirnos. Siempre que me refiero a esto, procuro rescatar una anécdota que me contaron hace un par de décadas. Al parecer, a finales del decenio de 1990, en Estados Unidos se rodó una película cuyo argumento principal era que Albania le declaraba la guerra a Estados Unidos. En una tertulia de intelectuales en Francia, en la que había un albanés, procedieron a discutir si esa película se podía proyectar en Albania o, por el contrario, hería sentimientos nacionales profundos. Unos sostenían lo primero, los otros afirmaban lo segundo. Lo cierto es que el albanés permanecía calladito, hasta que en un momento determinado la conversación fue bajando de tono y se escuchó su vocecita que se limitó a decir: en Albania no hay cines.
esta discusión tan interesante sobre si la película se puede proyectar o no en mi país pende de un elemento material que, para bien o para mal, no opera sobre el terreno. Tengo la impresión de que en los próximos años vamos a tener que repetir muchas veces que en Albania no hay cines. Cuando alguien, por ejemplo, dé por descontado que inexorablemente van a aparecer maravillosas tecnologías que van a permitir resolver problemas enjundiosos sin explicar al mismo tiempo de dónde va a salir la energía que va a permitir poner en movimiento esas energías. Voy a por la quinta y última de mis conclusiones, que supongo que también he blandido en más de una ocasión aquí en Santander. Desde hace años me declaro inmerso en una lucha sin cuartel contra los proyectos realistas. Cuando alguien dice, es que esto que estáis defendiendo no es realista, se me disparan todas las alarmas. No conozco mejor ejemplo de las miserias del realismo que la transición política española, materializada en dos grandes partidos que se han turnado en el gobierno y en sustancia han hecho lo mismo, en dos cúpulas sindicales que infelizmente no se oponen a nada y en una plétora de medios de comunicación que repiten monocordes las mismas monsergas y manipulaciones. Hay una frase, de nuevo redonda, y en este caso un poco descortés, de Bernanos, el novelista católico francés, que creo que de nuevo da en el clavo de la cuestión. La frase dice, el realismo es la buena conciencia de los hijos de puta. Invocan la realidad como si viniese dada por la naturaleza de tal suerte que fuese literalmente inmodificable, cuando con toda evidencia esa realidad que invocan es la que ellos mismos han perfilado en descarado provecho de sus intereses más ruines y mezquinos. En estas condiciones me temo que no nos queda más remedio que ser orgullosamente no realistas. Gracias por haberme escuchado. Mi pregunta. El colapso está claro que lo tenemos aquí, lo tenemos ahora mismo. El colapso, el tema este que llamamos o que ha habido de confinamiento, que llamaba yo así en vez de confinamiento, porque todo el mundo estábamos en casa cocinando y nos olvidábamos de todo lo que podíamos haber hecho antes. Y lo que está claro de la forma que nos han tratado en el confinamiento, lo has explicado perfectamente. O sea, es una forma de controlar a todo el mundo, tal como se ha planteado el problema de la pandemia. ¿Vale? Entonces, no quiero extender mucho y mi pregunta es eso, que yo para mí, pues el colapso está ahí, no lo queremos ver. Yo tengo un ejemplo que se me ha venido a mí a la cabeza hace mucho tiempo y nos tenemos que dar cuenta porque el cuerpo habla, nosotros no nos damos cuenta o lo ignoramos y luego viene que es peor el remedio que la enfermedad, porque tú cuando tienes un síntoma de algo te vas a poner malo por un catarro o por cualquier otro tipo de enfermedad que te viene, el cuerpo te lo está diciendo, te está avisando. Y en vez de tomar la medida a tiempo, siempre la tomamos cuando ya nos ha desfasado. Ya nos hemos puesto malos, ya los costes son mucho más caros que habiendo tomado las prevenciones. Y yo lo que te quería decir en concreto es esto. Yo he visto que el sistema este que hemos colapsado ya es la forma como nos han tratado en el confinamiento o el confinamiento, precisamente, que un personaje como es un presidente de un gobierno, ¿cómo ha podido meter a todos los animales que somos nosotros, a las conejeras y así sucesivamente? O sea, el sistema ha sido totalmente como si fuera militarizado. Toques de queda, orden de no sé qué, policía en la calle y así sucesivamente. Y ha sido hace 4 días. ¿Vale? Pero el experimento está ahí. A ver, se me ocurre formular 2 observaciones sobre lo que has dicho. La primera, que ratifica.
Yo parto de la firme convicción de que cuando el señor Sánchez declara un confinamiento general muy severo, lo que hay por detrás no es una estrategia de ecofascismo. Pero, sin embargo, quienes están por detrás de Sánchez, quienes cortan el bacalao en la trastienda, a buen seguro que han tomado buena nota de lo ocurrido de la mano de un ejercicio formidable de servidumbre voluntaria asumida por el grueso de la población, que tuvo, por cierto, su representación simbólica mayor en esos policías de balcón que proliferaron en los momentos iniciales de los confinamientos. Claro, en términos de una estrategia de ecofascismo, lo ocurrido a lo largo de este último año y medio es muy interesante para quienes cortan el bacalao. Formulo, sin embargo, una segunda observación, que no desmiente lo que dices, pero llama la atención sobre algo que ha pasado de inadvertido. A ver, yo confieso que cada vez estoy más perdido en lo que respecta a las informaciones sobre la pandemia, y que esto me ha invitado a cancelar los juicios severos y a intentar lidiar con los problemas de manera muy cautelosa y supongo que poco afortunada. A principios de mayo del año pasado cayó en mis manos, sin embargo, un artículo publicado en La Vanguardia, el diario barcelonés, que me pareció extremadamente inspirador. Lo firmaba un periodista llamado Joaquín Luna. El artículo terciaba en un debate que entonces disfrutaba de mucho predicamento. ¿Cómo podíamos explicar que en dos Estados miembros de la Unión Europea, Grecia y Portugal, a principios de mayo de 2020, el número de infectados por el coronavirus y el número de fallecidos oficialmente reconocidos de resultas de este último era sensiblemente más bajo que el registrado en Alemania, en el Reino Unido, en Francia, en España o en Italia? El autor de ese texto mencionaba un dato estadístico muy esclarecedor. A principios de mayo de 2020, en la Extremadura española, 1.060.000 habitantes, se habían registrado casi 500 muertos. En el Alentejo portugués, la región colindante, con un hábitat natural muy similar al extremeño, 760.000 habitantes, las 2/3 partes de la población de Extremadura, en aquel momento se identificaba un único fallecido. Convendréis conmigo en que la distancia entre esos dos guarismos era tan abismal que reclamaba alguna explicación. Es cierto que el periodista escarbaba en alguna observación de carácter político que yo creo que tenía un relieve menor. Recordaba, por ejemplo, que en Portugal la oposición parlamentaria había apoyado genéricamente las medidas aplicadas por el gobierno. Convendréis conmigo de nuevo en que difícilmente esto se convierte en una explicación de una enorme disparidad de resultados como la que acabo de referir. Y sin embargo, el periodista escarbaba en dos explicaciones que remitían a lo que voy a llamar los mecanismos de defensa natural de las sociedades comunitario tradicionales. ¿A qué me refiero? En las sociedades comunitario tradicionales, primero de esos mecanismos, no hay residencias de ancianos. Mucho es decir que no las hay. Quedémonos con que su presencia es significativamente menor. Los viejitos y las viejitas suelen vivir y morir en sus hogares, con una carga que, bien sabéis, recae fundamentalmente sobre las mujeres. No preciso recordaros que en la primera ola de la pandemia un porcentaje altísimo de los fallecidos se registró en residencias de ancianos. ¿Cuál era el segundo factor? En las sociedades comunitario tradicionales las gentes recelan de oficio del sistema sanitario y procuran esquivarlo. Con lo cual, probablemente en su caso, se abrió camino una suerte de autoconfinamiento espontáneo mucho más eficiente, no sin paradoja, que el confinamiento oficial jerarquizado, vertical y represivo articulado por nuestros gobernantes. Este debate que intento rescatar tiene un retoño adicional. Probablemente recordaréis que hace un año y medio se extendió como un reguero un pronóstico que sugería que el continente en el que la pandemia se iba a cebar era África. No parece que haya sido así. Pongo por delante un cauteloso no parece para ser consecuente con lo que he dicho hace unos minutos. Es verdad que para explicar por qué la pandemia no se ha expandido con fluidez en África, uno puede invocar algún dato muy prosaico. La edad media de la población, por ejemplo, es sensiblemente más baja que la que se registra en Estados Unidos, en Europa o en el Oriente Lejano. Pero quiero yo creer
que la condición comunitario tradicional de la mayoría de las sociedades africanas ha operado como un mecanismo de autodefensa frente a la expansión de la pandemia. Un mecanismo, dicho sea de paso, mucho más eficiente que las parafernalias tecnológicas y represivas que se han empeñado en desplegar nuestros gobernantes. Esto que digo, a buen seguro, es una conclusión cautelosa que merecerá todas las revisiones que queramos, pero me temo que el hecho de que no se hable de esto es un indicador más de que apenas hemos aprendido nada en el transcurso del último año y medio. Quienes pensaron que íbamos a salir de eso fortalecidos de la mano de sociedades más solidarias y más conscientes de sus limitaciones, me temo que se equivocaron. Muy buenas. Bueno, pues como ha dicho él, también gracias por venir y demás. Y yo, respecto al tema del ecofascismo que has hablado antes, yo tengo la duda si crees que todas las nuevas pulsiones autoritarias que está habiendo ahora mismo en Europa, que gran parte de ellas tienden a unos regímenes más cerrados, menos globalistas, menos liberales, más autárquicos, si crees que eso tiene una relación directa pues con el acceso menor a la energía, o sea, con el colapso, por así decir, y también es preguntarte si crees que dentro de las élites que nos gobiernan, ¿no? Yo entiendo que hay una tensión entre unas élites más abiertamente neoliberales, ¿no? Y otras que quizás tienden a intentar salvaguardar un margen de beneficio dentro de esas sociedades ecofascistas de las que hemos hablado. Pero lo que yo quería preguntar, aparte de eso, es si crees que esos mecanismos, ¿no?, de nuevos partidos autoritarios, en caso de que creas que sí que tienen relación, si crees que es por unas dinámicas propias intrínsecas dentro del capital, o si es porque determinadas élites, ya sea económicas o políticas, tienen en mente esa conciencia del colapso y buscan de manera consecuente pues la creación de ciertos regímenes políticos que puedan salvaguardar su poder. Y claro, pues eso. A ver, tengo que confesar honradamente que este es un terreno muy resbaladizo y nebuloso. De tal manera que para adentrarnos en él tendríamos que realizar muchas precisiones terminológicas. Y la primera, de mi parte, consiste en admitir que el término ecofascismo es discutible. Pero quiero recuperar algo que dije antes. Yo no concibo el ecofascismo como un proyecto de la ultraderecha o de los grupos neonazis. La ultraderecha y los grupos neonazis son, al menos hoy, negacionistas. Me remito al discurso de Vox. Vox habla del camelo climático, ¿no? Y el ecofascismo no es un proyecto negacionista, es antes bien un proyecto que parte de la certificación del relieve que corresponde al cambio climático y al agotamiento de las materias primas energéticas. Por eso lo vinculo más bien con grandes estamentos de poder internacional. Vayamos a un intento de expresar esto más a ras de suelo. Yo he dicho hace un momento, Vox no es un partido ecofascista. Vox es una fuerza política de nacionalismo español casposo. Y lo del ecofascismo es un concepto complejo que creo que escapa a sus capacidades analíticas. En realidad, se lo recordaba antes a Vicente, como el otro día señaló un colega con un punto de ironía, para Vox los ecofascistas son progres porque se han tragado el camelo del cambio climático. Ojo con esto, estos giros existen aquí. ¿Entendéis lo que estoy diciendo, no? Dice, si yo no creo en el cambio climático, el ecofascista se está equivocando, ¿no? Entonces, ¿dónde veo los cimientos de esto? No tanto en esos partidos por los que me preguntas, como en grandes estamentos de la política internacional. El ejemplo más claro es el expresidente norteamericano Donald Trump. Alguien de nuevo dirá, pero vamos a ver, Carlos, Trump era un negacionista. Bueno, era un negacionista de aquella manera. El Trump que le quiere comprar Groenlandia a Dinamarca hace 3 o 4 años es alguien plenamente consciente de que las materias primas
energéticas o no energéticas, se están agotando. Con lo cual, mueve sus peones en provecho de un proyecto de raíz francamente ecofascista. Por trasladar esta reflexión al escenario español, a mí me parece que la figura personal más granada que refleja un proyecto ecofascista sigue siendo José María Aznar. Había una frase que Aznar repetía ad nauseam: mi gran proyecto consiste en colocar a España en plenitud en el club de los países más ricos. Reflexionad un momento sobre la textura de lo que hay por detrás. Es el sálvese quien pueda. Naturalmente que no es España, es la élite dirigente de España. La frase de Aznar es tanto más delicada cuanto que unos años después la repetía José Luis Rodríguez Zapatero. Y esto nos invita a tener el ojo muy avizor. Quien piense que el riesgo planetario mayor de un proyecto ecofascista surge en el Partido Republicano Norteamericano, el partido de Trump, está ignorando el riesgo de que el propio Partido Demócrata coquetee con un horizonte ecofascista, como que coquetee buena parte de la socialdemocracia en la Europa occidental cuando las cosas se empiecen a poner duras. Pero reitero la idea de que a día de hoy, en mi interpretación, el ecofascismo no es un proyecto de la extrema derecha o del neonazismo, es un proyecto de estamentos de poder importantes, cada vez más conscientes de lo que se está cociendo, que se han leído en serio los informes progresivamente desclasificados de la CIA norteamericana y de los servicios de inteligencia británicos, franceses o alemanes, que contemplan claramente el escenario de un colapso. Reitero esta idea. Yo creo que a título de hoy, esos partidos que van emergiendo y por los que me preguntas no están en esta órbita, ni su vocación responde al designio de dar respuesta a estos problemas. Aunque, claro, no descarto que antes o después puedan empezar a cambiar de opinión y empiecen a situarse en el escenario orgánico y conceptual del ecofascismo. Un poco la pregunta es si ante estas dos cuestiones que se imponen, que una sería el cambio climático, tendencias negativas, digamos, la del cambio climático, el tema también del despoblamiento un poco rural, también un poco, digamos, la falta de relevo generacional en el campo, en la ganadería, en la agricultura, es decir, la falta de personas que se dediquen a producir alimentos. Ante estas dos tendencias está resurgiendo mucho la idea de que quizás durante unos años, ¿no? Hace ya unos años, que la revolución mayor que podemos hacer las personas sería ser agricultores o ganaderas, ¿no? El volver a producir alimentos y, a ser posible, no tanto quizás bajo el paraguas de la agricultura ecológica, sino desde la agricultura y la ganadería regenerativa, que creo que está cogiendo fuerza. Entonces, esa tendencia, no sé si tú tienes esa percepción de que está existiendo, quizás nuevamente zonas como igual los americanos, los canadienses, que igual nos llevan unos años de ventaja para lo malo y quizás también ahora para lo bueno, es decir, que han dado la vuelta y se están encontrando con que esto es necesario. ¿Crees que es posible que, como dicen algunos indicadores, si fuéramos capaces de regenerar y de manejar bien nuestros suelos, porque la erosión de los suelos, como dices, es uno de los panoramas que va incluso más allá de la temperatura, ¿no? La falta de suelo sobre el que producir alimentos? ¿Crees que el aumento de ese 0,4% que dicen de suelo que sea capaz de capturar ese CO2 que está en la atmósfera y fijarlo nuevamente en el suelo para producir alimentos, etcétera, nos puede revertir a esa situación preindustrial en la que podamos entrar en esa armonía y crear esas comunidades, como decías, locales, economías locales? ¿Es un proceso que puede ser posible o esa revolución de las personas que viven en las ciudades se pueda llegar a dar? No sé. Discusión muy compleja esta. A ver, punto de partida. Hace unas semanas cayó en mis manos un libro francés sobre la neoruralidad o el neocampesinado. Y manejaba una estimación estadística que me sorprendió. Decía que el 50% de las explotaciones agrarias en Francia están en manos de neorurales. Neorurales son gentes
que proceden de las ciudades y que han decidido marchar a vivir en el campo y trabajar la tierra. A buen seguro que en el escenario español el porcentaje es mucho menor. Y esto obliga a hacer una reflexión de por qué las claves son distintas, muy distintas, en un ámbito y en el otro. Pero en cualquier caso, creo que en lo que hay en la trastienda es un problema importante. Pareciera como si la innovación asociativa en el mundo rural estuviese estrictamente relacionada con los neorurales y no con la población autóctona, que es la que, en cierto sentido, conserva sabidurías tradicionales que conviene preservar. Aquí hay un problema, ¿no? Segunda de las observaciones. A ver, en ese libro Iberia vaciada, yo intento subrayar cómo la discusión sobre la población, la despoblación, me escapa. ¿Y me escapa por qué? Porque yo creo que hay tres grandes respuestas ante esa discusión, de tal manera que dos de ellas me merecen respeto y atención, y la tercera creo que es deleznable. La primera de las respuestas la he escuchado con alguna frecuencia en lugares de la Iberia vaciada. El libro, dicho sea entre paréntesis, se titula Iberia vaciada porque analiza la casuística española, pero también la portuguesa, que es, dicho sea de paso, muy similar. ¿Qué es lo que he escuchado? Gentes que dicen, el problema no es la despoblación, el problema será la repoblación. Tanto más si se despliega conforme a patrones caóticos en un escenario de colapso. La segunda de las respuestas dice, hay un problema de despoblación, pero debemos medir mucho cuál es la condición de nuestra reacción. Y al respecto tenemos que incorporar concejos abiertos, bienes comunales, autosuficiencia, autogestión, pese a lo que has dicho, agricultura ecológica, uso muy consciente de las energías renovables, bioregiones. La tercera y última de las respuestas es la que inspira los estamentos oficiales. Y parece entender que este es un mero problema contable. Se trata de llevar gente al mundo rural. Si tengo que proporcionar un ejemplo extremo de esta posición, creo que el mejor es el que aporta un proyecto que parece sigue estudiando el Ministerio de Defensa español, encaminado a transferir cuarteles enteros a la España vaciada. No preciso deciros, claro, que esto nada tiene que ver con bienes comunales, concejos abiertos o autogestión. Pero es que en realidad la mayoría de los flujos realmente existentes tampoco mueven el carro de manera saludable. ¿En qué pienso ahora? Sabéis que un número impreciso de habitantes de las ciudades en el último año y medio, amparados en el teletrabajo, han decidido pasar a vivir en el campo. Y al respecto han comprado o han alquilado viviendas o han adecentado las viviendas de sus antepasados en el pueblo de origen. Creo que en la mayoría de los casos, infelizmente, y de nuevo, estas gentes no mueven el carro de la autogestión y de los bienes comunales. En realidad sospecho que ni siquiera van a tirar para arriba el consumo local. Estoy viendo que el sábado por la mañana cogen su magnífico automóvil, se trasladan a la capital de provincia y hacen la compra en una macrosuperficie. En realidad, esta tercera percepción, de nuevo, discurre por un terreno distinto del que yo he defendido y del tuyo, este de que la gente empiece a trabajar la tierra en perspectiva distinta. ¿Qué es lo que uno oye en tantos pueblos? Nosotros lo que queremos es que venga una gran empresa y ponga aquí una planta, porque van a crear muchos puestos de trabajo. Aunque excepciones las puede haber, en la mayoría de los casos el número de empleos creados es mucho más bajo que el inicialmente previsto. Las más de las veces van a manos de gente que viene de fuera y que disfruta de una formación especializada, por no hablar de los problemas medioambientales que se generan. Con un agregado más, parece que esa política, que es la que yo entiendo alientan nuestros gobernantes, se asienta en una especie de sálvese quien pueda. Según mi estimación, en el conjunto español y portugués hay entre 5.000 y 6.000 municipios que pierden población. Obviamente no hay entre 5.000 y 6.000 empresas llamadas a reflotar esas economías depauperadas. Bueno, tercero y último. A ver, permíteme que intente formular una idea muy general. Si alguien me pregunta si esto tiene solución, yo responderé que no sé. Sería un mentiroso si dijese que haciendo determinadas cosas, con certeza vamos a encontrar un remedio razonable. La enfermedad que arrastramos es muy grave.
y la terapia que reclama es muy dura, de tal manera que es completamente impensable que no va a dejar efectos secundarios y que en el camino no se va a quedar nadie. Esto me parece que es una evidencia. ¿Cuál es esa terapia? La terapia, a mi entender, la configuran dos grandes elementos. Primero, poner los frenos de emergencia. Esto es, decrecer. El planeta no permite mantener lo que hacemos los habitantes del norte. El segundo, repartir radicalmente la riqueza. Y aquí sí que entra un proyecto vinculado mal que bien con lo que tú has señalado, o con lo que interpreto que has señalado. Tendremos menos recursos, pero si los distribuimos bien, el escenario será razonablemente llevadero para la mayoría. Creo que no preciso agregar lo que digo a continuación. El despliegue de estas dos grandes medidas, frenos de emergencia y redistribución radical de la riqueza, implica por necesidad salir del capitalismo y asumir proyectos colectivos. ¿Y por qué digo esto ahora? En el mes de junio estuve un domingo por la mañana en Ourense, en una jornada que me pareció muy sugerente. Convocaba a gentes, comúnmente jóvenes, que en los años anteriores habían dejado la ciudad para pasar a vivir en el rural gallego, para que contasen sus experiencias. Las experiencias eran muy interesantes, pero a mí me pareció que todas ellas tenían un carácter individual. Me explico. No quiero decir que fuesen experiencias de una única persona, pero eran 2, 3 o 4. Y yo me quedé un poco perplejo al no apreciar ningún proyecto colectivo de coordinación, de intercambio de conocimientos, de información, de trabajo colectivo. Y esto me parece que no nos lo podemos permitir. Claro, esa jornada en la trastienda obedecía al propósito de perfilar esa red que no existía. Por eso es muy importante que la gente que vive en el mundo rural se coordine. Ayer estuve dando una charla en Oviedo y al final se me acercó una pareja que se ajustaba al prototipo de los desesperados. Habían abandonado la zona del sur de Salamanca, de Béjar, para pasar a vivir en el rural asturiano. Y no acababan de encajar, y esto sucede muchas veces, seguro que lo sabes, entre las gentes normales del pueblo que siguen percibiendo con recelo la llegada de gente de fuera, tanto más si esa gente lleva a hombros un proyecto experimental, más o menos audaz en el terreno social. Claro, mi intuición es que cuando lo del colapso se haga más evidente, igual este tipo de resquemores se reducen sensiblemente. Pero en cualquier caso, tenemos que pujar por fórmulas colectivas. Yo lo tengo muy claro. Lo último que podríamos aceptar es que el individualismo extremo que caracteriza a nuestras sociedades lo transfiriésemos a la condición de los proyectos alternativos. Y este riesgo obviamente está. ¿Por qué? Porque lo que llevamos dentro de la cabeza no nos prepara para la lógica de la autogestión y de la solidaridad. Por decirlo de otra manera, y disculpadme que me haya extendido tanto en esta respuesta, este es un lugar, la península ibérica, en el que hace 6, 7 u 8 décadas pervivía una cultura precapitalista, que ha muerto. Y esto es una mala noticia en términos objetivos de articulación de un proyecto de resistencia material frente a la mercantilización de todo. Pongo un ejemplo que pongo siempre de lo que quiero decir y que creo que tiene dos virtudes. Uno, ilustra qué significa una cultura precapitalista y nos sitúa en el horizonte de comprender cómo se ha desvanecido. La historia la contaba Rafael Azcona. Los más veteranos y veteranas recordaréis que fue, entre otras muchas cosas, el guionista de varias de las películas de Luis García Berlanga. Azcona contaba que en la década de 1950 hizo un viaje en coche entre Madrid y Zaragoza. Y en un momento determinado se detuvo, supongo que para descansar, en un pueblo, observó que había una venta, entró y pidió un café con leche. Apreció que en la barra había unas magdalenas. Pidió una de ellas y resultó ser la más sabrosa que había probado en su vida. Sabedor de que unos amigos iban a realizar el mismo viaje, les recomendó que buscasen el pueblo, la venta y probasen las magdalenas. Y al cabo de un tiempo queda con ellos y les pregunta: ¿encontrasteis el pueblo? Sí, hombre, sí, era muy fácil. ¿Y la venta? Estaba allí, muy visible. ¿A qué estaban buenas las magdalenas? No, no había magdalenas. ¿Cómo que no había magdalenas? ¿Preguntasteis por ellas? Sí, el camarero, más bien remiso a hablar, nos dijo: ya no las hacemos.
las pedían mucho. Ojo con la frasecita, porque es un torpedo en la línea de flotación de nuestra cosmovisión económica. Nosotras entendemos que si un bien es objeto de demanda, lo que tenemos que hacer es ponernos a producirlo a mansalva. ¿Qué le pasaba al camarero, que voy a suponer era aragonés? Trabajaba 14 horas al día de pie y hablando en propiedad no mantenía ninguna conversación con nadie. Lo único que escuchaba era un café con leche, un cortado y 2 magdalenas. Había decidido abandonar su condición de homo economicus para recuperar la condición de homo y empezar a trabajar 6 horas y hablar con los paisanos de lo que le interesase. Esta historia nos sorprende porque parece que este hombre está fuera del mundo, pues esa era una cosmovisión económica, no voy a decir que claramente imperante, pero claramente presente en la sociedad española de hace 80 años. Permitidme que subraye un elemento. El camarero aragonés no es un revolucionario. No plantea ningún horizonte de sociedad alternativa. Es simplemente un resistente que ha decidido no engullir la mierda del trabajo cotidiano y de la mercantilización de todas las relaciones. Y eso hoy, infelizmente, nos falta. En el mejor de los casos, queda en la cabeza de gente muy mayor y comúnmente en zonas rurales. Bueno, lo deseable, claro, sería que un proyecto como el que tú defiendes encontrase un refrendo en ese tipo de gente. Pero me temo que, por desgracia, ya no están o son muy débiles y mortecinas. Presidido por mucha violencia, digamos. Creo que has dado el dato de hasta que pereceríamos el 70% de la población. Bueno, no sé si me equivoco. Bueno, he dicho que si no contásemos con el petróleo, el gas natural y el carbón... Bueno, me imagino que este contexto es un contexto de guerra, ¿no? De guerra entre diferentes poblaciones, me imagino entre migrantes medioambientales de continentes como África, Asia, Europa, Norteamérica, de Sudamérica, Centroamérica a Norteamérica. En este contexto de violencia, bueno, y de la propia península ibérica, si lo queremos meter más pequeño, de los ciudadanos, imagínate, pues eso, de aquí en Santander, que nos queremos ir a Reynosa, me imagino que habría relaciones de conflicto y totalmente regidas por la violencia. En este contexto violento, ¿cómo crees tú que se podrían desarrollar estas cuestiones de autogestión, de colectivización, si no van a ser presididas para defenderse del enemigo, digamos? Me estoy imaginando andaluces que en 2 décadas quieran venir a Cantabria, porque aquí llueve mucho y nos quejamos de eso, cuando realmente es lo que tiene que pasar, que llueva mucho y no se desertifique la tierra. Entonces, en ese contexto, ¿dónde quedarían esas esperanzas o ese horizonte autogestivo, cooperativo, comunitario, bueno, del buen vivir, etcétera? Gracias. Buena pregunta, porque remite a un problema fundamental. Claro, cuando yo digo que tenemos una enfermedad muy grave y que no va a encontrar ningún remedio fácil, estoy pensando, entre otras muchas cosas, en eso, ¿no? A ver, cuando he presentado Colapso, por ahí adelante, en los últimos años, de vez en cuando me he enfrentado a una pregunta precisa, que más o menos rezaba: ¿tú, Carlos, piensas que el escenario posterior al colapso es el propio de una tercera guerra mundial? Siempre he respondido que no. ¿Por qué? La metáfora de una guerra mundial implica la existencia de grandes potencias dotadas de maquinarias militares importantes que compiten entre sí. Yo estoy pensando más bien en un escenario que voy a describir, y ahora explicaré el término porque admito que incorpora alguna falla, como neofeudal. En el sentido de que en recintos geográficos, probablemente muy próximos entre sí, podrán abrirse camino fórmulas muy distintas, que en unos casos revelarán la pervivencia de los restos de los poderes tradicionales, en otros tal vez la irrupción de movimientos por la transición ecosocial. Pero obviamente, y a tono con lo que dices, la relación entre esos espacios contiguos va a ser tensa, va a ser conflictiva, va a ser violenta. Si a esto agregas el problema que también has mencionado de las migraciones medioambientales, pues ya tendremos un escenario explosivo. Cuando presento, por cierto, Iberia vaciada, llamo la atención sobre un dato muy llamativo. La España que se desertiza, la España del sureste, gana habitantes. Y en cambio, la España que no se desertiza, Galicia, Asturias, León, Cantabria, pierde habitantes.
Esto, claro, invita a concluir que antes o después será preciso desarrollar una rectificación, que probablemente va a ser traumática, ¿no? Esto no va a ser así. Bueno, entonces, tú preguntas, ¿cómo vamos a reaccionar ante esto? Yo antes he puesto empeño, tú lo recordarás, en la idea de que tenemos que empezar a construir ya la sociedad poscolapsista. ¿Por qué? Esto no va a limitar, no va a reducir a la nada los problemas, pero los va a limitar si lo hacemos bien. Tanto más si somos conscientes de que tenemos en efecto que desplegar mecanismos de autodefensa. En el buen entendido de que si mi diagnóstico es correcto, y admito que en esta dimensión es muy discutible, los poderes tradicionales van a experimentar un menoscabo en sus capacidades. Recordaréis que de manera muy rápida, en un momento determinado, dije, igual el colapso se lleva de un plumazo la mayoría de los problemas que arrastramos en relación con la propiedad privada y con la deuda. El argumento creo que se entiende. Claro, si las estructuras de poder, el Estado y sus aparatos represivos se hunden, los mecanismos que permiten garantizar que hoy seguimos pagando la deuda y respetamos la propiedad privada se van a hundir también. Y si no se van a hundir, van a experimentar una erosión importante. Yo no sé si habéis visto esta serie francesa que se titula Colapso. Es una serie muy breve. Son varios episodios, pero en total no da para 3 horas. Yo veo pocas series, pero en realidad no veo ninguna, y esta la vi, como podéis intuir, por obligación profesional. Todo el mundo me preguntaba y yo no sabía qué decir. Echadle una ojeada a esa serie, porque retrata bien lo de la violencia. E incluso lo retrata en el escenario de gentes que han decidido optar por construir una vida rural, autogestionada y igualitaria, y que reciben el caudal de habitantes de las ciudades que huyen desesperados y que acaban por generar problemas intratables. No sé si la serie es particularmente pesimista, pero en este caso tiene su valor que sea pesimista, porque nos coloca delante de los ojos el problema y no procura esquivarlo, ¿no? Tendremos que trabajar sobre esto, no se me ocurre otra cosa que decirte. Tirando un poco del hilo de la expresión que decías antes, sobre quizá el personaje que describías, lo que intentaba es recuperar su condición de homo. Coincido con varios autores que señalan que en desarrollo humano estamos en la edad de piedra y que la revolución pendiente tendría mucho que ver con lo personal, ¿no? Con el desarrollo personal. Pues estamos muy alienados, desconectados de la vida, persiguiendo falacias y sucedáneos permanentemente. La humanidad está herida y hay manifestaciones evidentes de esto, pues en que estamos centrados en el tener, en el hacer, con pautas de funcionamiento ancladas en la competición, el patriarcado, muy instaladas en lo personal. Los debates públicos, las acciones cotidianas, cualquier elemento de la vida cotidiana, se percibe que estamos en el afuera, estamos debatiendo sobre medidas estructurales, sobre medidas sociopolíticas, en un porcentaje elevadísimo. Casi nunca hablamos ni miramos para nuestro mundo interior, ¿no? Entonces la pregunta un poco sería, ¿cómo consideras, qué peso podría tener la toma de medidas estructurales, sociopolíticas, estructurales, etcétera, en el sistema? ¿Y qué peso sería necesario que tuviera la dimensión personal en esta etapa en que estamos abordados a este colapso, para tratar de mitigarle, evitarle, o por lo menos saber lo mejor para los posibles? Yo coincido con el análisis que has hecho. Has planteado una cuestión importante que afecta a nuestra condición como seres humanos individualizados, nuestra relación con los demás. Pero tengo una impresión de que me has ofrecido un menú de opciones que no es plenamente satisfactorio. Una de las opciones son las medidas estructurales, sociales, arbitradas por los gobiernos o por el sistema. Y la otra es la conducta individual. A mí me gustaría creer que hay una tercera opción, que es la conducta individual dentro de lo colectivo, al margen de esas parafernalias estructurales del sistema. Esto es,
no concibo ningún horizonte de liberación, menos en el escenario del colapso, si de por medio esa liberación no implica lo que tú has dicho, una reconstrucción del ser humano desde valores distintos, pero en lo colectivo. Si arrancamos lo de lo colectivo, me temo que correremos el riesgo de que esa reconstrucción sea ficticia y, más allá de eso, que no resuelva los problemas. Y claro, debemos atender también a la resolución de los problemas. De todas maneras, aunque a mí me parece que lo que has dicho es suscribible, igual esto de que, yo no sé qué expresión has utilizado, la naturaleza humana está en la edad de la piedra, es un poco excesiva. Digamos que la naturaleza humana da... ¿Cómo? El desarrollo humano. El desarrollo humano, bueno. Que yo creo que esto es más complejo y que hay señales de la conducta humana que invitan al aprecio y al respeto. A ver, comprendo que los ejemplos que pongo no son plenamente convincentes. Se acaba de traducir al castellano un libro de una periodista norteamericana. Soy un auténtico desastre porque no recuerdo ni el título del libro ni el nombre de la periodista. Pero es un estudio de cómo el ser humano reacciona en situaciones extremas. Y esta periodista concluye en que hay muy numerosos y muy consistentes ejemplos de reacciones de enorme coraje personal y de valor social y solidario. El ejemplo que agrego a esto es un poco liviano, pero me parece que remite a algo que está en la biología de la acción humana y que remite a la solidaridad. Cuando alguien se cae en la calle, acudimos presurosamente a socorrerlo, en virtud de lo que entiendo que es un gesto reflejo, no es una actitud premeditada. Habréis pasado por esta experiencia. Yo me he caído muchas veces en la calle e inmediatamente hay 3 o 4 brazos de personas que te están levantando. Claro, alguien dirá, no reclama mucho esfuerzo. Bueno, pero podrían ausentarse y decir, esto no me importa. Mis paisanos gallegos de esta aldea, Angrois, el día de aquel accidente dramático del tren en las afueras de Santiago hace media docena de años, era gente común que salió de sus casas en una aldea y puso en peligro su vida para socorrer a gente que se estaba muriendo en los vagones de un tren. Esto también es la condición de la especie humana, ojo con esto, porque claro que hay muchos elementos negativos en nuestra vida, en la miseria de la mercantilización, de la sociedad patriarcal, pero hay otros ejemplos que invitan a concluir que esta batalla no está definitivamente perdida. No digo otra cosa que eso, ¿no? Por eso, aunque me parece que tu diagnóstico es certero y que apuntas un problema central, quisiera creer que hay que confiar algo más en los integrantes de nuestra especie, tanto más si siguen impregnados de culturas precapitalistas, que esto sucede mucho en los países del sur. Por cierto, se me ocurre un ejemplo más de esto que quiero decir. Yo he escuchado a menudo en mis charlas una queja de alguien que dice, a ver, Carlos, sí, igual en los países del sur hay culturas precapitalistas más marcadas por la solidaridad y el apoyo mutuo y lo colectivo, pero los inmigrantes que llegan aquí lo único que quieren hacer es ganar dinero, sumarse al carro del trabajo, la publicidad, la televisión. Pues no me parece tan evidente. En las presentaciones de Iberia Vaciada he ido recogiendo testimonios de gente que afirmaban que en sus ciudades o pueblos los comedores solidarios que se forjaron en el inicio de los confinamientos más activos los crearon inmigrantes. Y por cierto, la mayoría de las veces no eran comedores pensados solo para los integrantes de su grupo étnico o nacional, eran generales. En la presentación de ese libro en Madrid tomó la palabra una mujer muy mayor. Yo creo que no me oiga, que tenía más de 90 años, igual tenía 72 y estoy metiendo la pata, pero bueno. Hablaba un castellano delicioso y contó que vivía en un pequeño pueblo en las estribaciones de Gredos, no sé si en la provincia de Toledo o en la de Ávila, y explicó que la economía del pueblo dependía estrechamente de la producción de leche de cabra, que compraba una macroempresa y que se llevaba una macroempresa. En el inicio de los confinamientos, la macroempresa anunció que dejaba de comprar y de llevarse la leche, y el pueblo mancomunadamente decidió adquirirla y encargarse de su distribución, en virtud de lo que entiendo que era un ejercicio magistral de autogestión y de autosuficiencia. Bueno, esta mujer explicó que en ese pueblo había 7 u 8 mujeres latinoamericanas,
que, como podéis intuir, se dedicaban a cuidar ancianos o personas impedidas. Y ella declaraba estar fascinada al ver cómo esas mujeres, al terminar sus extenuantes jornadas de trabajo, salían a trabajar la tierra. Alguien dirá, ¿salían a trabajar la tierra porque necesitaban las patatas y los tomates para su sustento? No, doy por descontado que estaban acogidas en casas y recibían un salario. Salían a trabajar la tierra para mantener el nexo antropológico con sus lugares de origen. Esto también es la especie humana y su condición. De tal manera que, bueno, yo entiendo que lo que dices tiene mucho fundamento, pero abramos ahí determinadas compuertas para soltar una parte de nuestras lecturas negativas, porque esto afortunadamente es más complejo de lo que pudiera parecer. Carlos, tú conoces de primera mano el ámbito universitario. Lo conocía, afortunadamente ya no. La pregunta es si desde las universidades se está abordando cuestiones como el colapso o la crisis energética, porque mi percepción es que tanto las universidades como los centros educativos en general, sean de educación secundaria o de educación terciaria, están dando la espalda a todo esto que has comentado. Esa es la pregunta. Entiendo que el panorama no ha cambiado y, en efecto, estas no han sido materias de discusión, de debate o de explicación en las aulas universitarias. Y no lo son ni en el caso de la universidad pública ni en el de las privadas. Ojo, no idealicemos, no romanticemos la condición de la universidad pública. La universidad pública es un mecanismo central de reproducción de la lógica mercantil del capital, de la cultura de la producción, de la competitividad y de la productividad, que se enseña en las facultades económicas. Discurso neoliberal. Alguien dirá, ¿excepciones las hay? Sí, pero el flujo principal es de mantenimiento del sistema, ¿no? Yo he dicho algunas veces, conforme a mi experiencia en la universidad de hace años, llevo 3 jubilado, que lo único moderadamente sano que había allí eran los alumnos. El profesorado está anquilosado, estamos anquilosados, inmersos en nuestras rencillas y competiciones. He contado muchas veces que hace, 10 años, acudí un día muy lluvioso en Madrid a una manifestación convocada por los estudiantes en repulsa de la LOE o de una de estas leyes. Éramos 2 profesores, había 1 millar de alumnos y 2 profesores y nos miraban con cara de mala hostia. Decían, no sé por qué habéis venido, porque si no hubieseis venido vosotros 2, podríamos decir, no ha venido un puto profesor a esta manifestación. Pero el hecho de que estuviéramos allí, y tenían toda la razón, debían habernos pedido francamente que nos fuésemos. ¿Qué se respira en las universidades, en el estamento universitario? Nada. Pero yo debo dejar claro que nunca pensé que en la universidad pudiera surgir algo saludable en términos de transformación radical y revolucionaria. Si antes allí el colega ha dicho con buen criterio que el mundo rural puede ser el cimiento de una reconstrucción de una sociedad distinta, la antítesis es el espacio universitario, ¿no? Claro, conviene que invoque al final una cautela. Algunas de las intervenciones de lo que habéis dicho y de lo que he dicho yo mismo implican cierta percepción de que algo empieza a cambiar, de que la gente empieza a hacerse algunas preguntas sobre el decrecimiento, sobre el colapso, y yo no desdeño que esto llegue a las universidades. Claro, yo doy de vez en cuando cursos en las universidades, pero de nuevo redundan en un problema que yo arrastro. Yo te lo decía antes, Vicente, yo hablo sobre estas materias ante públicos afines, o públicos que están genéricamente de acuerdo, que pueden discrepar de esto o de lo otro. Y entonces la capacidad de calibrar qué pasa por la cabeza de quienes no forman parte de los públicos afines, en mi caso, es muy reducida. Alguien se preguntará, pero Carlos, ¿nunca has dado una charla sobre decrecimiento ante un público hostil? Sí. Y creo que en realidad lo del decrecimiento es muy grácil, porque toca fibras sensibles que todo el mundo lleva dentro de la cabeza, de tal manera que la gente entiende lo que estás diciendo y normalmente simpatiza, le parece que es razonable, aunque claro, el problema es cómo trasladamos eso a cambios en nuestra vida cotidiana. Ojo, no hablo de la gente que está por la calle, hablo de nosotros mismos, de nuestras contradicciones que a menudo son abrumadoras, ¿no? Y en las universidades con toda certeza lo son aún más.